Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 10 minutos. Se supone, como cita Diario Súper, que los niños de 11 y 13 años deben estar jugando pelota o cualquier otra cosa en el parque durante el día y en las noches descansando temprano. Sin embargo, en Esmeraldas no todo es como se supone. La noche de lunes, 2 menores de esa edad protagonizaron el robo de una motocicleta y el arma de fuego de dotación de Freddy Bonilla Ferrín, un agente de la DINAPEN de Esmeraldas. En la operación, el uniformado fue asesinado. Así como lo escucha, si usted no había registrado este caso, es lo que ha ocurrido en Esmeraldas y quedó registrado en video. El homicidio ocurrió cuando el uniformado se movilizaba en su moto por una de las calles que unen a los barrios Tiguinza y 50 Casas, esto en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Para hablar de este tema hemos invitado a Vicente Torres. Él es un abogado especializado, también fue parte del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Abogado Torres, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Así Amaneció. Buenos días a la audiencia y muchas gracias por el espacio. ¿Cómo se puede entender un caso tan complicado de asimilar como este que acabamos de relatar? La respuesta a esa pregunta es infinita, ¿cómo se puede entender? Pero vamos a ser breves. Se puede entender desde la multidisciplina, es decir, desde lo sociológico, desde lo legal, desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, incluso hasta desde el punto de vista familiar. Y es que hay dos situaciones. La primera, ¿a qué se enfrentan estos adolescentes, estos niños? Y la segunda, ¿cómo es el deber ser? De acuerdo a lo que establece la propia Constitución y la propia normativa. ¿Y qué es lo que pasará con estos niños y con este niño y este adolescente? Porque de acuerdo a nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, menos de 12 años son considerados niños. Y cuando son considerados niños son totalmente inimputables. Es decir, básicamente el procedimiento lo que establecerá es que ese niño será entregado a sus padres y un juez de la familia deberá de determinar las medidas de protección pertinentes para el niño de 11 años. Para el de 13 años, ya la ley, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal sí establecen algún tipo de responsabilidad. Y esa responsabilidad, la pena privativa de libertad. En materia de justicia juvenil restaurativa no se establece como pena privativa, sino la medida socioeducativa será la privación de la libertad en un centro de adolescentes infractores por un máximo de hasta 8 años. Entonces, eso es lo que pasará en este momento. Es lamentable el hecho, por supuesto, pero ahí ya vamos a las consideraciones de fondo. ¿Qué se hizo para llegar a este punto? Y no solamente en el caso de Esmeraldas, porque vemos como cada vez es más recurrente que niños y adolescentes participen en hechos delictivos reclutados por estas bandas. Y es que lo que no se ha hecho es precisamente el fortalecimiento de ese sistema de protección integral, que muy pocos lo conocen y que las autoridades, sin duda alguna, le han dado la espalda, Abogado por Torres, falta de presupuesto, por falta de conocimiento y otras cosas. Sí. Esa es un poco la línea que queremos seguir durante este diálogo. A mí me llama de forma particular la atención de ver cómo estos pequeños, seguramente, y usted coincidirá conmigo, influenciados por otros, preparan este asalto, según los registros periodísticos que toman como relación o se toman en relación a lo que las primeras investigaciones han arrojado. Los sospechosos, estos pequeños, estamos hablando de unos niños de 11 y 13 años, habían bloqueado el paso del policía, lo desestabilizaron y acto seguido se apropiaron de la moto y con la misma arma de fuego lo habrían asesinado. Es decir, según lo que escuchamos de su relato, en primera instancia la ley no contempla sanciones, evidentemente, para estos pequeños, pero tampoco alcanzan a quienes están en su custodia. Es que precisamente allá es donde iba a ir con el que debió haberse hecho para no llegar a este punto. Esos niños son consecuencias, no voy a decir la palabra víctima, pero sí son consecuencias de un sistema inoperante y negligente. Porque estos niños probablemente están desarrollándose en hogares donde
exista ausencia de autoridad parental. Probablemente sus padres sean también parte de alguna situación delictual, robo, narcotráfico, microtráfico, en fin. Probablemente no tengan la supervisión del caso, y es ahí donde entra el sistema de protección integral. El sistema de protección integral, a través de las medidas dictadas por un juez o por las juntas cantonales de protección de derechos, porque sí, los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencia en esta materia a través de las juntas cantonales de protección de derechos, dictando medidas de protección, probablemente puedan aislar a esos niños, a esos adolescentes, de esos entornos donde existen factores de riesgo. Entonces, a través del acogimiento institucional, a través de el acogimiento familiar con la familia ampliada, a través de medidas de protección que puedan mejorar las condiciones. Ese sistema es inexistente o es ineficiente, es decir, en algunos de los casos. Según su experiencia, en este caso, como usted mencionaba, sí, hay probablemente esa suplencia de esa autoridad por parte de bandas narcodelictivas o bandas criminales que los reclutan ante esa ausencia, y básicamente, como la ley en este sentido no tiene cabida el tema de la imputabilidad para el niño, lo utilizan y comete este crimen que básicamente nosotros te vamos a respaldar. Y ellos lo que buscan es respaldo social, económico por parte de estos líderes, o peor aún, muchos de ellos se ven reflejados en el futuro como ellos. Entonces estamos hablando de un tema bastante estructural que básicamente los ministerios rectores, como en este caso es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque ellos son los entes, él es el ente encargado, el ente rector en materia de protección integral, no están haciendo bien su trabajo. Los gobiernos autónomos descentralizados, a través de las juntas cantonales de protección de derechos, no están haciendo bien su trabajo. Y en el tema de los adolescentes que ya están dentro de un régimen privativo de libertad, probablemente ni siquiera van a ser rehabilitados y simplemente salgan a delinquir una vez que cumplan con la medida socioeducativa de privación de libertad. Y a eso iba, abogado Torres, cuando usted empieza a referirse un poco a las entidades que deben asumir la responsabilidad de la protección, sobre todo de los menores de edad. Y una vez que usted lo ha citado, mi pregunta es, ¿cuáles son las reformas legales que se ven en el horizonte? ¿Hacia dónde debería apuntarse? Porque también hay una polémica respecto a la imputabilidad de los menores de edad y sabemos que zanjar eso no es nada fácil. Exacto, no es nada fácil, pero sin embargo, aunque usted se caiga como condorito, la respuesta es: no debe de existir reforma legal. Todo lo que está hoy en la actualidad en la ley sirve precisamente para, de alguna manera, soportar todas las actuaciones de las entidades. El Código de la Niñez y Adolescencia, la Constitución, en primera instancia, establece sistemas especializados de protección. La Convención de los Derechos del Niño establece que a través de las medidas legislativas, administrativas y judiciales se precautelará la integridad, el derecho de los niños. La propia Convención establece que se deben de destinar los recursos suficientes. El Código de la Niñez y Adolescencia establece que en materia de protección integral es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El COTAD establece en su artículo 54 de que los municipios crearán los consejos cantonales y las juntas cantonales. Entonces, abogado Torres, se trata de un problema de negligencia en la política pública. En la política pública. Y cuando hablamos de negligencia en la política pública, entonces hay alguien que pueda poner el dedo sobre las autoridades que deben estar haciendo algo y no lo están haciendo. Es que ahí es que es donde viene el rol de la asamblea que está totalmente desconectada de lo que pasa en el país. Pues la asamblea debería de llamar a rendir cuentas al Ministerio de Inclusión Económica y Social qué estamos haciendo en materia de protección integral. La asamblea debería de llamar a rendir cuentas al ente encargado de justicia qué estamos haciendo para el tema de la rehabilitación de los niños y de los adolescentes que están en los centros de adolescentes infractores. No nos vayamos muy lejos. Es más, no la única medida socioeducativa no es la privación de libertad. Hay un régimen abierto de medidas socioeducativas, pero sin embargo esa institución incluso ni siquiera tiene oficina propia, y solamente cuando de alguna manera me tocaba lidiar con ellos, habían 3 o 4 funcionarios para toda la zona 8, pues. Es indolente, pues.
Entonces, es la política pública la que está fallando, pero hay una desconexión entre la Asamblea, que básicamente lo único que debate es aumentar las penas, que en realidad por ahí es un debate bastante simplón, y lo que en realidad está ocurriendo allá afuera, lo que estamos viviendo los ciudadanos, porque mañana vamos a ver que ya no va a ser un niño de 11 años, sino de 9, 8 años. Entonces lo vamos a condenar también al niño de 8 años a cadena perpetua, como muchos dicen. Entonces, es elevar el debate, es poner el dedo en la llaga, como usted dice, a los entes correspondientes con la finalidad que cumplan con su trabajo, porque si no, esto se va a salir aún más de las manos. Finalmente, abogado Torres, con su experiencia y conocimiento respecto a la materia penal, judicial propiamente, ¿cuánto tiempo podría tomar el hecho de que entren en un cauce adecuado las autoridades o el debate se pueda forjar de tal manera que podamos tener un panorama distinto? ¿Es posible? Es posible en tanto y en cuanto exista voluntad política, pero la Asamblea, como menciono, ha estado durante 2 años del periodo presidencial del actual presidente buscando cómo lo sacan, buscando nombrar autoridades de control, buscando generar los espacios con la finalidad de aumentar las penas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social no está haciendo bien su trabajo. Básicamente lo único que se hace visible es el tema de la entrega de bonos, subvenciones, que no está mala, pero eso debería de responder a una política pública. El Ministerio de Justicia ha tenido cambios estructurales durante estos 2 años, básicamente dándole competencias, quitándole competencias y una serie de cosas de forma más que de fondo. Entonces, se necesita voluntad política para empezar ya, porque esto de aquí no lo estamos debatiendo de ahora. Esto es un tema que se viene debatiendo hace muchos años, pero nadie está haciendo absolutamente nada, nadie está poniendo el dedo en la llaga, y es allá donde hay que ir. Y es la prensa haciendo su rol muy importante, que es poner en el debate este tipo de temas, elevar el debate con personas que evidentemente tengan un enfoque integral. Entonces, es un todo en realidad. Muchísimas gracias al abogado Vicente Torres. Él es analista también en materia penal, judicial, un abogado con experiencia, miembro del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, y ha estado hablando aquí en Así Amaneció sobre un caso que empieza a conmocionar, lo decíamos más temprano, por toda la burbuja política. Seguramente muchos apenas se están enterando de que hay un caso de 2 infantes, niños de 11 y 13 años, que asesinaron nada más y nada menos que a un policía. Es la estela de violencia que observamos en las calles, en muchas calles, lamentablemente, de nuestro país.